Saludo muy cordial, mis apreciados hermanos y hermanas, distinguidas visitas. Estamos muy contentos de que nos acompañen en este culto de esta tarde. Hoy vamos a estudiar el tema, la firma auténtica de Dios. ¿Qué será esa firma? Bueno, esa es la tarea que nos espera. Pero primero queremos orar para pedir que Dios nos abra las mentes, nos ayude a entender, a recibir y a vivir de acuerdo a lo que estudiemos. Así que les invito a inclinar sus rostros con reverencia y vamos a implorar la presencia del Señor. Padre Celestial, gracias te damos por el privilegio a la mitad de la semana de venir a tu casa de oración para estudiar tu santa palabra. Pedimos, Señor, que esa palabra no regrese a ti vacía, sino que haga la obra para la cual la enviaste. Bendice a los que vienen en camino. Te pedimos esto en el precioso nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. En el mes de marzo de este año se realizó por televisión un debate entre un evangelista renombrado adventista y un radiodifusor evangélico. En ese debate, lamentablemente, quedaron muchas lagunas, porque el formato del debate fue algo difícil. Tuvieron muy poco tiempo los debatientes para exponer sus puntos de vista. Así que lo que quiero hacer es tomar algunos de los argumentos que usó el radiodifusor evangélico en ese debate. Ahora, ¿cuál fue el tópico o el tema del debate? El tema tenía que ver con el sábado. Lógicamente, el evangelista adventista propuso que el sábado es parte del plan eterno de Dios, que no es parte del antiguo pacto, ni entró después del pecado, ni era exclusivamente para los judíos. Por el otro lado, el radiodifusor evangélico arguía que el sábado fue establecido por primera vez para el hombre cuando Dios mandó maná y cuando dio los 10 mandamientos. Por lo tanto, el sábado es un día para los judíos, pertenece al antiguo pacto y era una sombra del reposo que nos daría Cristo cuando muriera en la cruz del Calvario. Ese fue el tópico de conversación. Ahora, quiero compartir con ustedes las 3 premisas que usó el radiodifusor evangélico para arguir que el sábado es una institución del viejo pacto para los judíos y que era una sombra para la venida de Cristo y su muerte. Premisa número 1. En Génesis dice que fue Dios el que reposó el séptimo día. Uno de sus argumentos. Segundo argumento es que la palabra Shabbat, la palabra reposó en Génesis 2 y 3, no se debe traducir reposó, sino que se debe traducir cesó. Es decir, Dios cesó el séptimo día. El tercer argumento que usó es que en Génesis no existe un mandato de Dios para que Adán y Eva guardaran el sábado. En ninguna parte dice que Dios le dijo a Adán y Eva, observen el sábado. Y por eso, este radiodifusor evangélico en el debate dijo, como fue Dios el que reposó, y como la palabra sábado no significa reposar, sino que significa que Dios cesó, y como no hay un mandato divino para que Adán y Eva guardaran el sábado, significa que el sábado en Génesis era el sábado de Dios, pero no fue dado en ese momento para el hombre, fue dado más adelante para los judíos. Ahora vamos a mirar esas 3 premisas. Estoy de acuerdo con el radiodifusor evangélico en esas 3 premisas. Puede ser que les sorprenda, pero así es.
Si ustedes miran el relato de Génesis, dice que Dios fue el que reposó. Eso es cierto. También la palabra Shabbat, la palabra que se traduce reposó, significa mejor cesar. Y usted dice, pastor, ¿cómo sabe eso? Por la forma que se traduce en otros versículos del Antiguo Testamento. Les menciono 4 nada más y hay otros. En Génesis 8:22, después del diluvio, Dios le dijo a Noé, que ya no iban a cesar los ciclos de día y noche y las estaciones mientras durara el tiempo. No iban a cesar. Y allí la palabra Shabbat, la misma palabra se traduce cesar. En Josué 5 y el versículo 12, dice que el día después que Israel entró en la tierra prometida, el maná cesó de caer. Nuevamente la palabra Shabbat. En el Salmo 46 y el versículo 8 y 9 dice que vendrá el día cuando Dios hará cesar las guerras. Nuevamente la palabra Shabbat se traduce cesar. Y finalmente en Nehemías, el capítulo 6, Nehemías está reconstruyendo el muro de Jerusalén. Los enemigos quieren que él vaya para hablar con ellos, quieren interrumpir el proyecto de reconstrucción. Y dice Nehemías, yo no puedo cesar de construir el muro para venir a hablar con ustedes. Nuevamente la mismita palabra de Génesis 2, 2 y 3, Shabbat. Así que el evangélico tenía razón, que fue Dios el que cesó. Tenía razón que la palabra Shabbat o reposó significa cesar, y también tiene razón al decir que en ninguna parte de Génesis 2 hay un mandato directo de Dios para que Adán y Eva observaran el sábado. Las premisas son correctas. El problema es con la conclusión que alcanza a base de las 3 premisas. Ahora, en unos momentos vamos a hablar un poco más de las premisas, pero quiero mencionar que esta tarde vamos a tratar de contestar 3 preguntas que encontramos en el relato de Génesis con respecto al día de reposo. Primera pregunta que queremos contestar es esta: ¿por qué, si el sábado es tan importante, no existe un mandato directo de Dios para que Adán y Eva observaran el sábado? ¿Por qué no puso Dios ahí en Génesis y Dios le dijo a Adán y Eva, guarden el sábado? ¿Por qué no está? Hay una razón muy importante que vamos a estudiar. En segundo lugar, y esto ustedes tienen que aceptarlo por fe, pero lo vamos a estudiar, ¿cómo es que Dios terminó su obra 2 veces? El relato dice que Dios terminó su obra el 6º día y luego enseguida dice que Dios terminó su obra el 7º día. ¿Cómo pudo terminar el 6º y terminar el 7º? La tercera pregunta que queremos contestar es esta. El relato dice que cada día de la creación tuvo tarde y mañana menos el 7º día. No dice fue la tarde y la mañana del día 7º. Para cada día dice fue la tarde y la mañana el día 1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º. Pero cuando se trata del 7º día, no dice fue la tarde y la mañana del día 7º. Esas son las 3 preguntas que queremos contestar. ¿Por qué no hay un mandato directo? ¿Cómo es que Dios terminó 2 veces? ¿Y por qué el 7º día no se menciona que tuvo tarde y mañana? Ahora, quiero en primer lugar cubrir 4 puntos que nos van a guiar en nuestro estudio. Y debo decirles que lo que vamos a estudiar aquí es de crucial importancia, mis hermanos y hermanas, porque los argumentos que usó el evangélico son los argumentos que usan los enemigos de la iglesia adventista para deshacerse del sábado. Y no solo los enemigos de la iglesia adventista que están fuera, sino algunos que abandonaron la iglesia y ahora guerrean en contra del mandamiento del sábado. Así que nos vale la pena escuchar con cuidado lo que vamos a estudiar en esta tarde.
Ahora, ¿cuáles son los 4 puntos importantes que debemos tomar en cuenta al comenzar nuestro estudio? En primer lugar, cuando el sábado se originó, no había pecado. El séptimo día no había pecado. No había judío. Y no había necesidad de antiguo pacto. Así que si podemos comprobar que Dios estableció el sábado en el Edén para que el hombre lo guardara, todos los argumentos de evangélico desaparecen. Porque si no había judío y no había pecado y no había tampoco antiguo pacto, entonces el sábado es parte del plan original de Dios y no un plan B específicamente para los judíos. El segundo punto que quiero recalcar es que la primera semana es lo que yo llamo la semana de Dios. La primera semana no es la semana del hombre, es la semana de Dios. Y ustedes dicen, ¿pero por qué eso, pastor? Porque el relato dice que Dios fue el que trabajó 6 y Dios fue el que reposó el séptimo. No dice que el hombre trabajó 6, ni que el hombre reposó o cesó el séptimo. Es la semana de Dios, tiene que ver es con Dios. En Génesis el capítulo 1, la palabra Dios aparece 31 veces. Dios hizo, Dios colocó, Dios bendijo, Dios santificó. 31 veces solo en el capítulo 1 dice que Dios es el que está haciendo todo, Dios es el que está trabajando. Y 10 veces en el capítulo 2 y el versículo 3, 2 y 3, se enfatiza que Dios fue el centro del relato de la creación. Vamos a leer Génesis el capítulo 2 y los versículos 2 y 3. Fíjense, 10 veces se subraya que la primera semana tiene que ver es con Dios, no con el hombre. Génesis 2 y el versículo 2 y 3. Además de las 31 veces que aparece la palabra Dios en el capítulo 1, aquí vamos a ver 10 veces en 2 versículos que Dios es el que trabaja y Dios es el que reposa. Dice allí en Génesis 2 y el versículo 2, y el séptimo día terminó Dios, ahí está la primera referencia, su obra que él había hecho. Ya le estoy poniendo el pronombre personal que en español está tácito, está sobreentendido. El séptimo día terminó Dios, número 1, su obra, número 2, que él había hecho, número 3. Él reposó, número 4, en el séptimo día de toda su obra, número 5, que él había hecho, número 6. Entonces Dios, número 7, bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él, es decir, en él, porque él, número 8, reposó de toda su obra, número 9, que Dios había creado y hecho, número 10. Me da la impresión de que la primera semana tiene que ver es con Dios. Dios fue el que trabajó y Dios fue el que cesó. El punto número 3 que quiero recalcar, esto les va a sorprender, pero más adelante vamos a hablar un poquito más detenidamente de este asunto. El tercer punto es que Dios no santificó el sábado sino hasta que ese sábado terminó. Por una buena parte de mi ministerio yo había pensado que cuando comenzó el séptimo día, Dios le dijo a Adán y Eva, miren, este día ahora es santo, guárdenlo. Pero estudiando más detenidamente el relato bíblico, queda claro que Dios no santificó el sábado sino hasta que el séptimo día terminó. Tan pronto terminó el séptimo día fue que Dios lo santificó. Y ustedes dicen, ¿dónde está eso en la Biblia? Vamos a leer de nuevo Génesis 2 y el versículo 3. Y algunas personas dicen, ¿y qué importa si lo santificó cuando comenzó o cuando terminó? Van a darse cuenta que hay una razón muy importante. No es algo insignificante decir, bueno, ¿qué importa que sea el comienzo o al final? Génesis 2 y el versículo 3. Dice, entonces Dios bendijo el séptimo día y lo santificó. ¿Por qué Dios bendijo y santificó el día? ¿Cuál es la siguiente palabra? Porque en él reposó.
de toda su obra que Dios había creado y hecho. ¿Por qué es que Dios bendijo y santificó el día? Porque en ese día, ¿qué? Reposó. Es decir, reposó y luego, ¿qué? Lo bendijo y lo santificó. Noten Éxodo 20 y el versículo 8 al 11. Aquí está clarito. Dice Éxodo 28, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Es decir, Dios dice, trabaja 6 y reposa el séptimo. ¿Por qué razón? Sigue diciendo en el versículo 11, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Por qué Dios bendijo y santificó el sábado? Dice, porque reposó el séptimo día, lo bendijo y lo santificó. Reposó primero y cuando el día terminó, Dios lo bendijo y lo santificó. Entonces, ¿qué hemos visto hasta ahora? Cuando el sábado tuvo su origen, no había antiguo pacto, no había pecado y no había judío. Punto número 2, la primera semana es la semana de Dios, porque Dios es el que trabaja y Dios es el que cesa. En tercer lugar, Dios santificó el sábado cuando terminó. El sábado llegó a ser santo cuando ese primer sábado terminó. El cuarto punto que quiero compartir es que Dios no solo creó cosas materiales la primera semana. Dios también creó medidas de tiempo. Dios creó el día de 24 horas. Dios creó el mes. Dios creó el año. Pero hay otra cosa que Dios también creó en la semana de la creación, y es la semana que se compone de 7 días. Dios creó en esa primera semana una semana de 7 días. Vamos a notar la secuencia de esa primera semana de la existencia de este mundo. Aquí está la secuencia. Dios trabajó 6 días. Luego el séptimo día Dios cesó. Después que Dios cesó todo el séptimo día, Dios bendijo y santificó el séptimo día. Y la semana estaba completa. Entonces Dios tomó la semana que Él creó y le entregó la semana a Adán y Eva. Y Dios le dijo a Adán y Eva, ahora esta semana yo se las doy a ustedes y ustedes van a hacer lo mismo que hice yo en la primera semana. Ustedes ahora van a trabajar 6 y el próximo séptimo día van a cesar como cesé yo. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Es decir, que la primera semana no es la semana del hombre. La primera semana Dios crea la semana. Y después que la semana está creada, entonces Dios le entrega al hombre la semana que Él creó. Ahora, quiero leerles una cita de Patriarcas y Profetas, página 102, una tremenda cita. Dice, así como el sábado, la semana se originó al tiempo de la creación y ha sido preservada y transmitida a nosotros a través de la historia bíblica. Dios mismo demarcó la primera semana como una muestra de las subsiguientes hasta el fin del tiempo. Como todas las demás semanas, consistió en 7 días literales. 6 días se emplearon en la obra de la creación. Y ahora escuchen con cuidado. El séptimo día Dios reposó y luego bendijo este día y lo apartó como día de reposo para el hombre. ¿Cómo es la cosa? Dice, el séptimo día Dios reposó y luego bendijo este día y lo apartó como día de reposo para el hombre. Dios le dio la semana al hombre después de crear la semana. La primera semana es la semana de Dios. Ahora sí estamos listos para responder nuestra primera pregunta.
¿Por qué no hay un mandato en Génesis para que Adán y Eva cesaran ese primer sábado? Porque la palabra Shabbat hemos visto que significa ¿qué cosa? Significa cesar, significa dejar de hacer algo. ¿Por qué razón es que Dios no le dio a Adán y Eva un mandato directo de cesar ese primer séptimo día? Hermanos y hermanas, la razón es tan sencilla como 2 más 2 igual 4. El evangélico, por el argumento que usó, destruyó su propio argumento. Y ustedes dicen, ¿cómo es eso? Bueno, si la palabra Shabbat, que se traduce reposó, significa cesar, y es verdad que significa cesar, Dios no podría haberle dicho a Adán y Eva que cesaran, porque no habían trabajado. ¿Cómo podían cesar de lo que no habían hecho? El único que podía cesar era ¿quién? Dios, porque Dios había trabajado. Pero Dios no le podía decir a Adán y Eva, cesen. Ellos vieron, ¿cesar de qué, Señor? Si no hemos trabajado. Así que él, por insistir que la palabra Shabbat significa sábado, destruyó su propio argumento. Dios no puede haberle dicho a Adán y Eva que cesaran. El primer sábado fue Dios el que cesó. Esa es la primera razón. Vamos a dar 7 razones por las cuales Dios no le mandó a Adán y Eva que cesaran ese primer sábado. La segunda razón también es muy sencilla. Dios no podía darle a Adán y Eva lo que no había creado. Dios tuvo primero que crear el sábado para poder dárselo al hombre. Yo pregunto, ¿Dios tuvo que crear todos los primeros 6 días para poder darle todo lo que había hecho al hombre? Claro que sí. ¿Tenía Dios primero que crear el sábado para luego entonces dárselo al hombre? Lógicamente que sí. Así que Dios no le podía dar el sábado a Adán y Eva cuando el sábado estaba comenzando, porque no lo había creado todavía. Y usted dice, bueno, el sábado es parte de la creación. ¿Cómo no? Ustedes saben que Jesús dijo en Marcos 2:27, el sábado fue hecho para el hombre. Fue hecho. Esa palabra hecho que se usa allí en Marcos 2:27 es la misma palabra que aparece en Juan 1:3, a donde dice, hablando de Jesús, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, que el sábado fue parte de lo que Dios hizo en la semana de la creación. Es parte de la creación. Así que Dios no podía darle el sábado a Adán y Eva sin antes ¿qué? Sin antes hacer el sábado. Crea el sábado y luego entonces le da el sábado a Adán y Eva. Tercer punto. Como hemos visto, Dios no santificó el sábado sino ¿hasta cuándo? Hasta que terminó. El sábado llegó a ser santo cuando el sábado terminó. Entonces yo pregunto, ¿cómo cuando estaba comenzando el séptimo día podía Dios decirle a Adán y Eva, guarden el sábado santo si todavía no era santo? ¿Ustedes me están entendiendo lo que estoy diciendo? Dios no podía decirle cuando estaba comenzando el séptimo día, guarden este día porque es santo, porque no fue santo sino hasta que terminó. Así que Dios no podría haberle dicho a Adán y Eva que santificaran el sábado, porque llegó a ser santo cuando el día concluyó. El cuarto punto. Nos dice Génesis que Dios bendijo y santificó el sábado. Dios bendijo y santificó el sábado. En la Biblia, cuando Dios bendice y santifica algo, nunca lo bendice y santifica para Él. Dios no necesita un día bendito para Él. Dios es la fuente de todas las bendiciones. Dios no necesita un día santo para Él. Dios es santo en todas sus dimensiones. Así que si Dios santifica y bendice el sábado, no lo está haciendo para Él, lo está haciendo para Adán y Eva. Pero para poder bendecir y santificar el sábado tiene que haber pasado. Porque no puede bendecir y santificar lo que todavía no existe. Dios cesa todo el día sábado y cuando termina Dios dice, ahora yo bendigo y santifico ese día para el hombre. Punto número 5. Dios no podía decirles a Adán y Eva que guardaran el sábado sin primero darles el ejemplo de cómo guardarlo.
Dios no podía decirle a Adán y Eva cuando estaba comenzando el primer séptimo día. Dios le dice, guarden el sábado, Adán y Eva. Y hubieran dicho, ok, ¿y cómo? Primero tenían que ver qué hizo Dios el séptimo día sábado. Y dicho sea de paso, la Biblia nos dice qué hizo Dios. Dice que cuando Dios terminó su obra el sexto día, Dios vio todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Hasta los seres celestiales cantaron en la creación, según Job 38. Vamos a estudiar ese versículo más adelante esta semana. Job 38, 7. Y las estrellas del alba y los hijos de Dios cantaron en la creación por la belleza de lo que Dios había hecho. Es decir, que en quinto lugar, Dios no podía decirle a Adán y Eva que guardaran el sábado sin primero ejemplificar cómo guardar el sábado. Le leo dos citas del Espíritu de Profecía, Patriarcas y Profetas, página 28. Dice, siguiendo el ejemplo del Creador, el hombre había de reposar durante este sagrado día. Ahora viene la razón. Para que, mientras contemplara los cielos y la tierra, pudiese reflexionar sobre la grandiosa obra de la creación de Dios. Y para que, mientras mirara las evidencias de la sabiduría y la bondad de Dios, se llenase de amor y reverencia hacia su Creador. Era un día para contemplar la maravillosa obra de Dios. Dios usó el día para explicarle a Adán y Eva de dónde vino todo. Y cuando terminó el día, Dios le dice, ¿vieron lo que hicimos el sábado? ¿Recordaron ustedes que yo soy el Creador? Ahora el próximo sábado ustedes lo van a celebrar como me vieron celebrarlo a mí. Punto número 6. Y esto le va a sorprender a algunos. El cuarto mandamiento no se aplica a Adán y Eva, sino a partir del segundo sábado de la historia. El cuarto mandamiento de la ley de Dios, el mandamiento del sábado, se aplica a Adán y Eva a partir del segundo sábado de la historia. Y usted dice, pastor, ¿cómo es eso? ¿Qué dice el cuarto mandamiento? Dice, trabaja 6 días y reposa el séptimo, porque Dios trabajó 6 días y cesó el séptimo. Eso es lo que dice el mandamiento, ¿verdad? Ahora, ¿podían Adán y Eva observar ese mandamiento la primera semana? No. ¿Saben por qué no? Porque no habían trabajado 6. El mandamiento dice, trabaja 6 y reposa el séptimo. ¿A partir de cuál semana podía Adán y Eva seguir el ejemplo de Dios? La segunda semana. Porque entonces Dios trabaja 6 y reposa el séptimo, y luego entonces el cuarto mandamiento dice, como Dios trabajó 6 y reposó el séptimo, dice, ahora ustedes van a trabajar 6 y van a reposar el séptimo. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Tenemos toda clase de razones por las cuales Dios no le mandó a Adán y Eva que observaran ese primer sábado. Ahora déjenme darles la secuencia que encontramos en el cuarto mandamiento. Dios trabajó 6, reposó el séptimo, creando la semana. Después de reposar el séptimo día, Dios lo bendijo y lo santificó. Luego Dios tomó la semana y le entregó la semana a Adán y Eva y a sus descendientes. Adán y Eva entonces debían trabajar 6 y debían reposar el siguiente séptimo día, siguiendo el ejemplo de Dios. Es decir, el cuarto mandamiento se aplica a Adán y Eva después que ellos trabajan 6 días. ¿Les quedó claro? Finalmente, número 7, la razón número 7 por la cual Dios no le mandó a Adán y Eva que guardaran ese primer sábado, es porque el Espíritu y Profecía nunca se equivoca en este asunto. Hubiera sido muy fácil para Elena White, quien era defensora del sábado, decir, ay, Dios le dijo a Adán y Eva, guarden este primer sábado. Nunca la hermana White dice eso. En todos sus escritos ella afirma que Dios reposó o cesó y entonces le dijo a Adán y Eva, le dio el sábado a Adán y Eva y les dijo a ellos que reposaran de ahí en adelante. Y ustedes dicen, ¿dónde está eso? Les voy a leer solo 3 de muchas citas que tengo. La primera cita está en Patriarcas y Profetas, página 28, y si no entienden esto, voy a orar por ustedes.
Después de descansar el séptimo día, Dios lo santificó. ¿Qué significa después? Después. Después de descansar el séptimo día, Dios lo santificó, es decir, lo escogió y apartó como día de descanso para el hombre. ¿Cuándo es que el sábado llegó a ser día de descanso para el hombre? Después que Dios descansó. Aquí hay otra, deseado de todas las gentes, página 248. Por haber reposado en el sábado, Dios lo bendijo y lo santificó, es decir, lo puso aparte para un uso santo, lo dio a Adán como día de descanso. Es decir, Dios crea el sábado y luego entonces se lo da a Adán. ¿Les quedó claro este punto? Creo que 7 puntos es suficiente para explicar por qué razón Dios no le mandó a Adán y Eva que guardaran ese primer sábado. Ahora yo le pregunto, ¿Dios les mandó que guardaran el segundo sábado? ¿El sábado se originó en la creación? Sí, el sábado se originó en la creación. ¿Cómo no? El sábado, el primer sábado Dios reposa. Es decir, Dios cesa. Dios crea el sábado. Y entonces Dios le dice a Adán y Eva, miren, ahora ustedes van a trabajar 6, el próximo séptimo día van a cesar como yo cesé. Es decir, Dios estableció el sábado, ¿cuándo? En la creación. Pero para Adán y Eva es el segundo sábado que ellos tienen que observar, porque primero tienen que trabajar 6, según el cuarto mandamiento. Ahora queremos contestar nuestra segunda pregunta. La segunda pregunta es, ¿por qué dice el relato que Dios terminó 2 veces? Ustedes dicen, ¿cómo es eso que Dios terminó su obra 2 veces? Bueno, vamos a Génesis 1:31 y vamos a leer hasta el capítulo 2 y el versículo 3. Génesis 1:31 hasta el capítulo 2 y el versículo 3. Y necesito hacerles una aclaración. A veces los capítulos se dividen a donde no debe ser. Los escritores originales no pusieron versículos y capítulos. Eso fue agregado mucho tiempo después para que podamos conseguir los pasajes que queremos leer. En realidad, Génesis 2:1 debe ser parte del capítulo 1. Es la conclusión del capítulo 1. Génesis 2:1 debe ser Génesis 1:32, por así decirlo. Y ustedes dicen, ¿cómo es eso? Pues vamos a leer. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Fueron pues, ¿qué? Acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. ¿Qué día terminó Dios su obra? ¿Cuál día? No, ahí no dice ningún séptimo. Ahí dice ¿qué? El sexto. Dice, lee otra vez, y vio Dios todo lo que había hecho, he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto, fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Dios terminó el sexto día, pero enseguida como que se le olvidó a Moisés eso, porque en el versículo 2 dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. ¿Cómo es que termina el sexto y termina el séptimo? Y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Permítame darles una ilustración para que puedan entender por qué. Quiero que se imaginen a un artista que está pintando un cuadro. El primer día el artista consigue el marco de madera y con un engrapador le pone el lienzo, le tiempla el lienzo a donde va a pintar, y el primer día le pone un color de trasfondo. Después de terminar el primer día su trabajo, echa un paso atrás y dice, me quedó bueno. El segundo día pinta un cielo azul y unas nubes bien bonitas allí, y el segundo día cuando termina echa un paso atrás y dice, me quedó bueno. El tercer día pinta un zacate verde y pinta unos árboles llenos de fruto y pinta unas flores bien bonitas, y el tercer día echa un paso atrás y dice, me quedó bueno. El cuarto día pinta un sol radiante en el cielo y la luna así como medio opaca, a veces se ve de día, y cuando termina su trabajo el cuarto día echa un paso atrás y dice, me quedó bueno. El quinto día Dios pinta unas aves, unos pájaros volando por el cielo y en los árboles, y unos pececitos saltando del agua, y cuando termina su obra el quinto día echa un paso atrás y dice, me quedó bueno. El sexto día
el artista pinta unas jirafas, unos elefantes, unos animales terrestres, y luego pinta a un hombre y una mujer contemplando la hermosura de esa escena. Y cuando le da el toque final al lienzo, el artista echa un paso atrás y dice: me quedó bueno en gran manera. ¿Terminó? ¿Concluyó? ¿Terminó? ¿O falta algo? ¿Falta algo? ¿Qué falta? La firma que identifica quién fue el pintor. Sin la firma, cualquiera puede venir a poner su firma ahí y usurpar la posición del que creó esa pintura. ¿Cuál es la firma de Dios en su obra de creación? El séptimo día, sábado, es la firma de Dios en la creación. Cada séptimo día que nosotros reposamos, que nosotros cesamos de nuestras labores, estamos reconociendo que Dios firmó su obra de creación, que Dios fue el creador del cielo y de la tierra. Entonces yo pregunto, ¿acabó Dios el día sexto? Sí, el cuadro. ¿Acabó el día séptimo? Sí, porque le puso la firma. Es decir, por eso Dios acabó su obra 2 veces, porque creó todo en 6 días y el séptimo día firmó su obra de creación. ¿Les ayuda a entender un poco? Ahora necesitamos ir a nuestra tercera pregunta. La tercera pregunta es: ¿por qué razón es que no aparece en el relato de Génesis y fue la tarde y la mañana del día séptimo? Medio extraño, ¿verdad? Cada día tuvo tarde y mañana. Fue la tarde y la mañana del primer día, del segundo día, del tercer día, el cuarto día, quinto día, sexto día. Pero cuando llega el séptimo día, desaparece la fórmula y fue la tarde y la mañana del día séptimo. Y uno se pregunta, ¿por qué razón? Una vez un profesor del seminario me dijo: bueno, debe ser que a Moisés se le olvidó ponerlo ahí. Y yo le dije: no, Moisés no se olvidó de ponerlo ahí. Hay una razón teológica por la cual no está esa fórmula ahí. Hay una razón. Y quiero decirles que a través de muchos años de oración y muchos años de investigación, creo que conseguí la clave de por qué no aparece esa fórmula en el relato de la creación. Y quiero compartir eso con ustedes. Quiero leer de Patriarcas y Profetas, página 102. Patriarcas y Profetas, página 102. Aquí dice la sierva del Señor: los primeros 6 días de la semana fueron dados al hombre para su trabajo, porque Dios empleó el mismo periodo de la primera semana en la obra de la creación. El séptimo día, el hombre ha de abstenerse de trabajar. Ahora escuchen con cuidado esto: ha de abstenerse de trabajar para conmemorar el reposo del Creador. ¿Por qué guardamos el sábado? ¿Para conmemorar qué? El reposo del Creador, un evento original. Cada semana nosotros, al guardar el sábado, conmemoramos un evento que sucedió una vez al principio. Les doy un ejemplo. Entre los mexicanos, el 5 de mayo es una fiesta muy especial, ¿verdad que sí? Los Ángeles, bueno, se alborota, me dicen a mí. Yo no estaba aquí el 5 de mayo, pero me dicen que se alborota la ciudad. Hay toda clase de desfiles, etcétera, y la gente come y la gente celebra. Es un día de fiesta. Ahora yo pregunto, ¿cuántas veces al año se celebra el 5 de mayo? Una vez al año. ¿Y por qué se celebra? Para conmemorar un evento original. ¿Por qué se conmemora el 5 de mayo? ¿La batalla de Puebla es? Sí. Por eso se conmemora, ¿ve? Un evento que sucedió una sola vez se conmemora cada año. De la misma manera, un evento que sucedió una vez al principio, Dios trabaja 6, reposa el séptimo, se celebra no
perpetuamente cada año, sino que se celebra ¿qué? Cada semana. Conmemoramos el reposo original del Creador. Entramos en su reposo. Por eso, escuchen bien, la Biblia dice que el sábado es el sábado del Señor tu Dios. Por eso en Isaías 58 Dios dice: quita tu pie de mi santo día, porque es de Él, antes de dárselo al hombre. Es un insulto decir: oh, el sábado es de los judíos. No, Señor, el sábado es de Jehová, porque Él lo instituyó por su reposo. Y nosotros semanalmente conmemoramos el evento original, reposando en el día sábado, conmemorando el reposo del Creador. Ahora, ¿por qué razón es que no aparece y fue la tarde y la mañana del día séptimo? Les voy a explicar, es muy sencillo. Y enseguida ustedes va a surgir una pregunta y también les voy a contestar esa pregunta. Yo pregunto, después que Dios trabajó 6 y cesó el séptimo, el siguiente día Dios comenzó un nuevo ciclo de crear 6 días. No. Todavía Dios está cesando de su obra de creación. ¿Dios ha vuelto a crear algún mundo en 6 días? ¿Dios ha vuelto a crear en 6 días? No. Entonces yo pregunto, ¿todavía está cesando de su obra de crear? Y dicen, no está. ¿Cómo que no está cesando? Para Dios el séptimo día no tuvo tarde ni mañana. Porque si hubiera tenido tarde y mañana, hubiera indicado que la siguiente semana iba a comenzar Dios otro ciclo de ¿qué? De 6 días. Pero cuando Dios cesó de crear ese sábado, desde ese tiempo no ha vuelto a desempeñar un ciclo de 6. Dios todavía está cesando de su obra de crear. Y yo sé que ustedes están pensando, bueno, ¿y nosotros qué? No confundan lo nuestro con lo de Dios. La primera semana es de ¿quién? La primera semana es la semana de Dios. Así que para Dios el séptimo día no tuvo tarde ni mañana, porque el próximo día Dios no comenzó un nuevo ciclo de creación. Pero para nosotros sí. El séptimo día tiene tarde y mañana, porque Dios le dijo a Adán y Eva y a sus descendientes: ustedes ahora van a trabajar 6, como yo trabajé 6, y van a reposar el séptimo. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Ahora, alguna persona preguntará: pero pastor, ¿será entonces que Dios acabó sus obras el séptimo día, cesó el séptimo día y Dios no ha vuelto a crear un ciclo de 6 después de eso? Vamos a leer lo que dice la Biblia. Génesis 2 y el versículo 1 y 2. Génesis 2 y el versículo 1 y 2. Y luego voy a leer del Espíritu de Profecía. Dice allí, ya lo acabamos de leer hace rato: fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó, que significa cesó, recuerden. La palabra reposó es cesó. Y cesó el día séptimo de toda la obra que hizo. ¿Comenzó Dios el siguiente día un nuevo ciclo de creación? No. Así que todavía está cesando de su obra de creación. Todavía está cesando. Por eso no se dice que para Dios hubo tarde y mañana. No significa que para el hombre no hubo. Ya vamos a ver. Ahora vamos a Hebreos, el capítulo 4 y el versículo 3. Hebreos 4:3. Esto se está escribiendo más de 4,000 años después de la creación. 4,000 años después de la creación, Dios todavía está cesando, según Hebreos. No ha vuelto a comenzar un ciclo de 6. Dice allí en Hebreos 4 y el versículo 3: pero los que hemos creído entramos en su reposo. De tal manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. ¿Cuándo acabó Dios sus obras? En la fundación del mundo. Y 4,000 años más tarde todavía sus obras estaban acabadas. ¿Había comenzado un ciclo de 6? No.
Ahora permítame leerles. Elena White entendió esto. Se critica mucho a Elena White, pero la viejita sabía de qué estaba escribiendo. Tenía 2 años y medio de educación primaria, pero tenía la sabiduría de Dios. Se los aseguro. No porque me lo han contado, sino porque mientras más estudio, más maravillado me quedo de la luz que Dios le dio. ¿Y cómo no se equivocó en estas cosas? Permítame leerles 3 citas. La primera se encuentra en el manuscrito 4 de 1882. Dice: aun cuando Dios ha cesado su obra de crear. ¿Dios a qué? Cesado su obra de crear. Está sustentando continuamente y usando como siervos suyos las cosas que ha hecho. Es decir, Dios no ha comenzado un nuevo ciclo de 6 días de creación, pero todavía sostiene y mantiene funcionando lo que creó en esa primera semana. En la revista Signs of the Times, Señales de los Tiempos, marzo 20, 1884, ella escribió: Dios ha terminado su obra creativa. ¿Dios a qué? Entonces Dios todavía está cesando de crear. ¿Está cesando de crear, sí o no? Claro que está cesando de crear, porque no ha vuelto a comenzar un ciclo de 6. Dios ha terminado su obra creativa, pero aún dispensa su energía para sustentar los objetos de su creación. Es decir, todavía obra para sustentar, pero no un nuevo ciclo de creación. La cita más importante viene de Patriarcas y Profetas, página 107, a donde dice lo siguiente, clarito: en cuanto se refiere a este mundo, la obra de la creación de Dios está terminada. En los tiempos de la hermana White, la obra de la creación todavía estaba terminada. Cuando ella escribió esto, ¿estaba terminada? Sí. Entonces Dios todavía estaba cesando en los tiempos de la hermana White de su obra de creación. ¿Cómo no? Sigue diciendo. Y ahora va a dar la base bíblica. En cuanto se refiere a este mundo, la obra de la creación de Dios está terminada, pues fueron acabadas las obras desde el principio del mundo. Hebreos 4:3. Pero luego dice: pero su energía sigue ejerciendo su influencia para sustentar los objetos de su creación. Y no falta alguno que traiga ese versículo de Juan 5:17, a donde Jesús dijo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y dicen: ve que Dios y Jesús sí están trabajando. Pero el problema es que un texto fuera de contexto es un pretexto para enseñar el error. No toman en cuenta el contexto. Si ustedes leen Juan 5:17, van a encontrar que Jesús ha sanado las piernas de un paralítico. No creó algo nuevo, sino que restaura las piernas a lo que deberían haber sido al principio. Lo mismo hizo en Juan el capítulo 9. Había un ciego de nacimiento. Jesús le abrió los ojos para que pudiera ver. Esa no es una nueva obra de creación, es una obra de restauración a lo que Dios quería que fuera al principio. Esa es la clase de obra que hacen el Padre y el Hijo todavía. No un nuevo ciclo de creación de 6 días. Dios todavía está cesando de su obra de crear. Ahora ustedes están pensando: ¿y nosotros qué? ¿Y nosotros? No entremezclen la primera semana, que es de Dios, y las semanas después, que son las nuestras. El problema es cuando se mezclan las dos cosas. Recuerden que la primera semana es la semana ¿de quién? De Dios. Dios trabaja 6, cesa el 7º, todavía está cesando. Así que para Dios dice que no hay tarde ni mañana, porque si hubiera dicho que hay tarde y mañana, hubiera dado la impresión de que el siguiente día Dios iba a comenzar un nuevo ciclo. Y ustedes dicen: ¿pero nosotros qué? Para nosotros sí hay tarde y mañana, porque después que Dios cesó de su obra de crear, del evento original que conmemoramos cada semana, Dios le dio al hombre: ahora ustedes sí van a tener 7º día, tarde y mañana, porque ustedes van a repetir semanalmente lo que yo hice una vez originalmente. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Lo que yo hice originalmente una vez, ahora ustedes lo van a repetir cada semana. Yo pregunto:
¿El séptimo día tiene un adjetivo numeral con la palabra día? Sí, séptimo día. Si todos los demás días tienen un numeral, significa que el séptimo día también debe ser un día como los otros. Segundo, yo pregunto, ¿el sol se levanta y se oculta el séptimo día? Entonces, el séptimo día en términos prácticos para nosotros, ¿tiene tarde y mañana? Para nosotros sí. Fíjense esta cita de Testimonios para los Ministros, página 135. Cuando el Señor declara que hizo el mundo en 6 días y reposó el séptimo, quiere decir el día de 24 horas que se marca por el levantar y el ocultar del sol. En términos prácticos, el séptimo día sí tiene tarde y mañana para nosotros, porque Dios dijo, trabaja 6, reposa el séptimo y hazlo perpetuamente por la eternidad. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Además de eso, en Levítico 23:32 dice, de tarde a tarde guardaréis vuestro sábado. Es decir, el sábado tiene tarde y tiene mañana. Para nosotros tiene tarde y mañana, porque nosotros el siguiente día comenzamos un nuevo ciclo de trabajo, reposamos el séptimo, comenzamos otro ciclo de trabajo, reposamos otro ciclo de trabajo, reposamos, pero Dios no. Dios hizo un ciclo original y cesó. Y todavía está cesando. Ojalá estén entendiendo lo que estoy diciendo. El cuarto mandamiento de la ley de Dios nos da el argumento más poderoso en favor de que el séptimo día sí tiene tarde y mañana para el hombre. ¿Qué dice el cuarto mandamiento? El cuarto mandamiento de Dios dice, yo trabajé 6 y el séptimo día cesé. Y luego le dice a Adán y Eva, sus descendientes, ahora ustedes todas las semanas van a trabajar 6 y van a reposar el séptimo día como yo hice originalmente. Es decir, lo que Dios hizo originalmente es el evento original, mis hermanos y hermanas. No se repite. Dios no lo repite. El hombre sí lo repite semanalmente, trabajando 6 y reposando el séptimo día. Ahora quiero concluir con un punto muy importante. Nosotros los adventistas creemos, y es bíblico, que la gran prueba final en este mundo tendrá que ver con el día de reposo, el día que nosotros reposamos. Pero no es primordialmente un conflicto de días, es un conflicto sobre autoridad. Si usted guarda el séptimo día sábado, si suspende el trabajo, cesa de su trabajo, el séptimo día está reconociendo la autoridad de ¿quién? La autoridad de Dios el Creador. Pero si usted está guardando el domingo, usted está reconociendo la autoridad del que estableció el domingo como día de reposo, que Apocalipsis lo llama el cuerno pequeño o la bestia, el papado. Es decir, es cuestión de vida o muerte tomar una decisión. Si yo observo el sábado como dice Dios, estoy reconociendo la autoridad del que creó el sábado. Si yo guardo el día domingo, y el Papa ha estado hablando mucho de la necesidad de que descanse el medio ambiente el domingo y que el domingo sea un día para la familia y el domingo. Hay muchos artículos que están apareciendo porque la Iglesia Católica dice nosotros cambiamos el día del sábado al domingo. Entonces, si usted está observando el domingo, usted está aceptando la autoridad del poder que cambió el día de reposo. ¿Saben cuál es el problema? Los protestantes nunca pudieron separarse totalmente de la madre de donde salieron. Y esto lo digo no por ofender a nadie. Nunca pudieron despojarse de la madre. Permítame leerles una cita escrita por John O'Brien, quien por muchos años enseñó en la Universidad de Notre Dame, cerca de la Universidad de Andrews. Escribió un libro que se llama La fe de millones. La página 400 y 401, él mismo dice que los protestantes nunca pudieron zafarse de las enseñanzas de la madre. Las iglesias protestantes enseñan que los muertos no están muertos, que el alma sale del cuerpo, eso viene del papado, que el infierno arde para siempre, eso viene del papado, que el domingo es el día de reposo, no viene de la Biblia, viene del papado. Ahora fíjense lo que escribió.
siendo que el sábado y no el domingo se especifica en la Biblia, ¿no es curioso que los que no son católicos y quienes profesan tomar su religión directamente de la Biblia y no de la iglesia, observen el domingo en lugar del sábado? Sí, claro que son inconsistentes, pero este cambio se hizo unos 15 siglos antes que naciera el protestantismo. Es decir, la Iglesia Católica dice, nosotros cambiamos el día 15 siglos antes de aparecer el protestantismo. Sigue escribiendo, los protestantes han continuado la costumbre, aun cuando se basa en la autoridad de la Iglesia Católica y no sobre un texto explícito de la Biblia. Y ahora viene la parte clave. Dicha observancia permanece como un recordativo de la Iglesia Madre, de donde se separaron las sectas no católicas. Es como un niño que se fuga de casa, pero aún lleva consigo en el bolsillo una foto de su madre o una trenza de su cabello. ¿Están entendiendo? Nunca los protestantes pudieron despojarse de las doctrinas de la madre de donde salieron, porque nacieron en el siglo XVI, salieron de la Iglesia Católica, restauraron muchas verdades bíblicas, pero nunca se despojaron de la inmortalidad del alma, de lo cual hablaremos en nuestro tema de mañana. Nunca se despojaron de la idea de que el infierno se van a quemar los impíos para siempre. Nunca se despojaron de la idea de que el domingo es el día de reposo. Así que, ¿cuál es la decisión que nosotros tenemos que tomar? La decisión que nosotros tenemos que tomar es si vamos a obedecer a Dios o vamos a obedecer a los hombres. ¿Cuál autoridad vamos a aceptar nosotros? Esa es la clave. Y la Biblia dice que el que obedezca a Dios recibirá el sello de Dios. Pero el que obedezca a la bestia recibirá la marca de la bestia. Y sobre esa persona caerán las 7 postreras plagas. Y por eso es que Dios me ha llamado para predicar estas cosas. Para que la gente pueda saber. Para que no esté en el lado equivocado del gran conflicto final. Para que escojan adorar al Creador, venerar al Creador en su santo día, de esta manera reconociendo la autoridad de Dios, no la autoridad de un sistema que profesa haber cambiado el día de reposo del sábado al domingo. Y la Biblia dice que finalmente habrá una persecución en contra de todos los que no reciban la marca de la bestia. Mi oración es que nosotros escojamos colocarnos de parte de Dios el Creador. Amén. Y que rechacemos las tradiciones de los hombres. Esa es mi oración.